Gracias por estar con nosotros. Pueden visitar nuestra página web, elentrevistado.com, nuestro canal en YouTube, visitar nuestro Facebook, interactuar con nosotros, sugerirnos invitados. Henry, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia? Bueno, es importante porque no se preside un organismo con la cantidad de estados con mucha frecuencia. Hoy el G77 está integrado por 133 países de los continentes del Asia, África y América Latina. A la gente de repente, la gente decía, el otro día me preguntaba, alguien me dijo, ¿usted sabe cuán importante es esa empresa que va a venir a visitarnos a Bolivia? ¿Qué empresa? Le pregunto. El G77, me dice. Es como que la gente todavía no está entendiendo que es una organización internacional, un grupo de países, todo aquello. Pero ¿y en qué nos va a beneficiar a nosotros? Entonces era, claro, largo de explicar, pero así, digamos. Bueno, en el tema económico, por ejemplo. Sí, muy probablemente la gente es lo primero que se pregunta, ¿no? Es decir, ¿en qué medida esto podría beneficiarnos económicamente? Bueno, económicamente probablemente no va a ser tan inmediata, digamos, los beneficios. No es que va a venir de forma inmediata a países y regalar plata. Es más, o hacer negocios. La organización de ese evento requiere más bien un esfuerzo económico del Estado Plurinacional de Bolivia, por ser los anfitriones. Y ahí están los esfuerzos económicos que se van a realizar en Santa Cruz, una importante inversión en infraestructura, que luego va a resultar beneficio para la ciudad de Santa Cruz, porque esa infraestructura va a mejorar a Santa Cruz y muy probablemente al gobierno municipal le va a permitir, luego de un nuevo catastro municipal, establecer nuevas criterios impositivos. Toda esa zona que va a vincularse al aeropuerto de Viru, la nueva vía de acceso, va sin duda tener una valoración mejor y mayor de lo que actualmente ocurre. El aeropuerto del Trompillo también creo que va a ser refaccionado, mejorado. Exactamente. O sea, se vienen cosas buenas. Entonces, bueno, va a ser un salto forzado probablemente por la responsabilidad de organizar un evento de esta naturaleza, pero que finalmente esa infraestructura va a mejorar. Y se va a quedar, Y va a quedarse. En el G77, cuando se instituye, los primeros años, prácticamente los 25 primeros años, hasta 30 primeros años, el tema central de debate, uno de los principales temas de debate, estaba vinculado al comercio exterior, al comercio internacional. Económico. Hay una importante declaración en 1999, si mal no recuerdo, la declaración de Marrakech, que es un eje o en todo caso un punto de referencia en materia comercial. En este mismo seno del G77 se debatió los sistemas preferenciales en materia exterior. Una pregunta. ¿El G77 está bajo el manto de las Naciones Unidas? Exactamente, sí, okay, sí. No es externo. No. Por eso es que ¿La OTAN está bajo el manto de las Naciones Unidas? No. Es otra cosa. Es otra cosa. Okay, la OTAN es una organización internacional que originalmente era defensiva frente a la amenaza de lo que significaba la Guerra Fría. Y entonces el secretario general de las Naciones Unidas no tiene ningún tipo de incidencia en la OTAN. En cambio, en estos organismos internacionales como de la que estamos hablando del G77, es parte de las Naciones Unidas. Es una suerte, digamos, de mecanismo articulador de intereses para que luego en la Asamblea de las Naciones Unidas se puedan concertar con los otros que integran las Naciones Unidas y que naturalmente tienen ciertos niveles de desarrollo superiores. En todo caso, este mecanismo de articulador del G77 tiene el propósito fundamentalmente de velar por los intereses de los países en desarrollo. Y decía minutos atrás, uno de los principales temas que preocupaba, y aún sin duda preocupa hoy, es cómo hacer del comercio internacional un comercio justo. Entonces hubo mucho debate y hubo importantes declaraciones que han permitido, en todo caso, hacer mucho más efectivo, justo
intercambio comercial en el mundo. La Declaración de Marrakech es uno de esos referentes. Durante estos años en el seno del G77 también se debatía y se alcanzaron importantes acuerdos en lo que es el sistema preferencial en materia de comercio exterior, que ha permitido que muchos países en desarrollo puedan acceder a determinados mercados que en la lógica simple, en la lógica, diríamos, de las teorías de comercio internacional, estaban en alguna medida con dificultades para poder acceder a esos mercados. Se va a seguir discutiendo, es muy probable que en esta cumbre habrá algunas expresiones, algunos párrafos. Ya tienen una agenda. Inicialmente hay 23 temas. Hay 23 temas. Los más importantes ya es de conocimiento público. Sí. Uno de ellos es la pobreza. Es un tema que seguramente no va a eludirse, va a discutirse bastante, porque claro, la pobreza todavía sigue siendo una realidad que castiga a muchos pueblos en el mundo. Países en desarrollo es sinónimo de pobreza, ¿no? Sí. Es decir, países en desarrollo significa que probablemente hay alguna población que está viviendo niveles de pobreza o extrema pobreza. Recordemos que inclusive en el país, en la agenda patriótica, se tiene como meta para el 2025 erradicar la extrema pobreza. Al afirmar eso en los contenidos de la agenda patriótica, significa que se admite que aún en Bolivia hay todavía ciertos niveles, ciertos sectores que viven en extrema pobreza, y el propósito en todo caso en los próximos 12 años es erradicar la extrema pobreza. ¿La demanda marítima en el G77 se puede combinar? ¿Algo? No. En absoluto. No, porque claro, es una reunión de 133 estados con una diversidad cultural, ideológica inclusive. Ya. Ahí está Colombia, por ejemplo. Solo hablando de lo que es América Latina. Colombia. Y claro, Colombia y Bolivia ideológicamente. Está Argentina, sí. La mayoría de los países de América Latina están. Chile, Brasil. Entonces, a excepción de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, todos los demás países de América Latina son miembros. ¿Y acá van a venir primeros mandatarios? Sí, se tiene la expectativa de que por lo menos un medio centenar de jefes de Estado puedan participar de esta cumbre. En todo caso, ahí será la labor tanto del embajador Sacha Llorenti como también del embajador Raimi Ferreira para ir articulando y paulatinamente comprometiendo la participación de los jefes de Estado. Ya hace algunos días atrás han comprometido su presencia la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Ellos ya han comprometido su presencia, son los dos primeros presidentes que ya han comprometido su presencia en la G77, y progresivamente se va a ir, estimo yo, confirmando la presencia de otros jefes de Estado. Hay la expectativa de que pueda llegarse a un medio centenar de jefes de Estado que participen del G77, es decir, 50 presidentes del mundo estarán ese día en Santa Cruz. Esa es, en todo caso, una expectativa que existe en quienes es un gran desafío, ¿no? Es un gran Sin desafío. duda. ¿Alguna vez hubo algún evento de semejante magnitud? Bueno, no con la cantidad de estados, pero recordemos que en 1996 en Santa Cruz se organizó la Cumbre de Desarrollo Sostenible. Ahí vinieron varios jefes de Estado y ahí se contó con la presencia de Al Gore, que en ese entonces era vicepresidente de los Estados Unidos. Años después, en el 2003, se organizó también en Santa Cruz la Cumbre Iberoamericana, con la presencia también de importantes y el rey Juan Carlos de Borbón, el rey de España, y algunos, reitero, jefes de Estado, Lula, etcétera, que asistieron a la Cumbre Iberoamericana. De modo que hay algún nivel de experiencia, pero claro, ni en el desarrollo sostenible ni en la Cumbre Iberoamericana hubo la cantidad de estados participantes, 133. Es decir, es un desafío mayúsculo para Bolivia y por supuesto para Santa Cruz. Pero ya existe experiencia y se está trabajando intensamente, así
manifiestan las autoridades. El G77 es una organización que no alinea ideológicamente un solo lado. No, porque es la diversidad bastante grande de países de África, de América Latina y de Asia. Entonces, por eso, al ser un organismo o una organización internacional integrada por muchos países, con muchas diferencias en lo ideológico, en lo cultural, no podría pretender forzarse a introducir un tema que es solamente de interés bilateral, o en todo caso a los 1 o 3 países. A los países del África poco les podrá interesar este problema que tiene Bolivia, esta demanda legítima que tiene Bolivia con respecto a su aspiración de salida soberana al Océano Pacífico. A Tailandia probablemente quizás menos, no va a poder comprender y mucho menos interesarle. Entonces es introducir un tema que no va a generar interés por buena parte, por la mayoría de los jefes de Estado. Este escenario es un escenario para debatir temas de la agenda mundial: la pobreza, el medio ambiente, la nueva configuración de un sistema económico internacional, un nuevo orden económico internacional, fundamentalmente financiero. Recordemos que después de la creación de las instituciones de Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, estas instituciones son las que han regulado el sistema financiero internacional, con sus luces, pero también con muchas sombras. Ya hace algún tiempo atrás se viene debatiendo, ¿no?, cómo poder implementar un sistema distinto, mucho más justo, más equilibrado, y que no esté sujeto a las regulaciones que establecían estas 2 instituciones financieras internacionales muy importantes, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esperemos que probablemente después de la cumbre del G77 emerja con más fuerza una otra alternativa de cómo ordenar el sistema financiero internacional. Son temas de la agenda internacional, el cambio climático, son temas de la agenda mundial, que nos interesa a todos, claro, a todos en el mundo, porque ninguno puede estar abstraído o ajeno de esa problemática. Son esos temas, entre los 23 que he señalado, que van a ser parte del debate y, por supuesto, de los contenidos de la Declaración de Santa Cruz. Henry, me voy a la pausa. Luego, por favor, quisiera que me digas la importancia del G77 dentro de las organizaciones a nivel mundial. ¿Cuán importante es esta organización? ¿Te parece? Por supuesto. Vámonos a la pausa. Estamos con Henry Valdelomar, experto en relaciones internacionales. Yo soy Carlos Flores, su anfitrión.